bendiga, qué bueno que esté con nosotros. Amén. Bien, la palabra del Señor nos ha dicho que el apóstol Pablo decía: me esforcé de tal manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya ha sido anunciado, para no edificar sobre el fundamento de otro. Pablo tenía muy claro cuál era su función, cuáles eran los límites de su ministerio, a qué había sido llamado por Cristo. Y él había sido llamado para poner el fundamento como apóstol del evangelio. El apóstol Pablo debía ir y predicar la palabra del Señor a las naciones. Y él tenía muy metido en su corazón y en su mente que debía ir y predicar el evangelio, no tanto donde no fuese anunciado o donde no se hubiera predicado, sino que la idea aquí que el apóstol está intentando plasmar es donde el nombre de Cristo no ha sido testificado con poder y con gloria como Señor y Salvador de las vidas. Seguramente el evangelio de Dios había llegado a las regiones donde él ya había estado, pero aquí el apóstol Pablo menciona que esa es una gran meta y un gran propósito que él tiene en su corazón. Evidencia de esto es que él está escribiendo una carta a una iglesia a la que él no había ido todavía, pero en su corazón estaba asistir donde fuese proclamado el nombre del Señor como Señor y Salvador de la iglesia. Así que aquí la palabra de esforcé, él dice: me esforcé en anunciar el evangelio. Es donde Dios lo ha colocado a Pablo para esforzarse, y es la idea de tener una ambición de alcanzar al mundo gentil para Cristo. Él tiene ese deseo en su corazón, tiene esa gran meta en su corazón de alcanzar el mundo perdido para Cristo. Él sentía una obligación en su corazón de compartir el mensaje, la palabra de Dios, de compartir el evangelio con quien aún no lo había confesado como Señor. Ese era el anhelo de su corazón, era lo que ardía en su corazón, y él mantenía muy clara y muy bien precisa esta visión y esta misión que él había recibido de parte de Dios. Él la mantenía muy clara, muy firme en su corazón. Era de predicar a los gentiles la palabra del Señor. Así que esta idea también implica el hecho de amar el servir a Dios. Y quiero que nos vayamos identificando esta mañana con estas situaciones que el apóstol experimentaba como pastor, pero también como hijo de Dios. Era una pasión que lo envolvía a él, que lo dominaba a él, y él también sentía mucha pasión y amaba poder honrar a su Señor. Yo sé que en nuestro corazón reposa esta situación, reposa este mismo sentir de que honremos a Dios en nuestras vidas con lo que hacemos, con lo que decimos. Así que Dios le había encomendado esta labor para que él honrara a su Señor. Parte de este orgullo era entregarse por completo a lo que el Señor le había entregado. Esto lo hacía sentir a él orgulloso, a él lo hacía sentir satisfecho, entregarse por completo a la obra de Dios. No una parte, no por partes, sino entregarse de manera completa al Señor. Romanos capítulo 1 versículos 14 y 15 también expresa este mismo sentir y este mismo deseo. Aquí, al finalizar de su carta, Pablo aún mantiene presente cuál es su propósito. Romanos 1:14 dice: tengo la obligación, soy deudor tanto para los griegos como para los bárbaros, los que no son griegos por nacimiento ni por cultura, para los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, también a ustedes que están en Roma. Entonces, desde el principio de su carta, él siempre mantuvo firme su convicción. Y es lo que yo quiero decirte esta mañana. Desde el principio de tu vida, desde el día en que empezaste hasta el día de hoy y hasta el día en que estés sobre esta tierra, mantén firme la convicción de servir y de honrar a tu Señor. Manténla firme, no permitas que nada te disuada, que nada disperse esa situación, ese pensamiento, esa motivación en tu corazón. A lo largo de la Biblia también encontramos, por lo menos en el libro de los Hechos, como Pablo se esmeraba y él decía: tengo que llegar hasta lo último de la tierra predicando la palabra de Cristo. Él tenía esa meta clara en su corazón. Él tenía esa meta clara en su vida.
¿Cuánto de ese mismo sentir necesitamos nosotros? ¿Cuánto de ese mismo sentir, cuánto de esa misma pasión que tenía el apóstol Pablo por predicar y por enseñar y por llevar el evangelio necesita la iglesia de hoy en día? ¿Cuánto de ese mismo compromiso necesitamos nosotros también? ¿Cuánto de ese mismo sentir que había en el corazón de Cristo, que estaba en el corazón de Pablo, debe estar en nuestro corazón también? ¿Cuánto de nosotros mismos necesitamos decirle al Señor: Dios, aviva mi corazón, fortalece mi vida también para ir y predicar y exaltar tu nombre y para servirte a ti, oh Dios? Esa es la fuerza de anunciar el evangelio de la que habla el versículo 21. A los que no les fue anunciado debemos predicarles. Los que no han comprendido el mensaje de la palabra debemos ir y enseñarles la palabra de Cristo. Es que no basta solamente con venir y escuchar, no basta solamente con venir y cantar, no basta solamente con venir y hacer acto de presencia. Debemos estar comprometidos con Dios y con el evangelio de ir más allá, de ir más allá. El Señor siempre tendrá la misma motivación o la misma invitación a nosotros. Ven, pasemos al otro lado, anhelemos más, deseemos algo más de Dios. En el capítulo 4, el versículo 23 de Mateo 4, 23 dice Dios que Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa era la misma motivación, la misma convicción que Jesucristo tuvo desde el inicio de su ministerio hasta el último de sus días. Recorrió todas las regiones de Jerusalén, de Israel, y aún fuera de Israel Jesucristo fue y predicó a una nación como Tiro y Sidón. Estaba en el corazón de Cristo predicar el evangelio de la salvación. Estaba en el corazón de Cristo ir y anunciar el mensaje de la salvación. Hechos capítulo 20, verso 24 dice: pero en ninguna manera estimo mi vida valiosa para mí mismo. Pablo no vivía para sí mismo. Pablo, como dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él no estimaba preciosa su vida. Lo más precioso para Pablo, ¿qué era? La predicación del mensaje del evangelio. Lo más precioso para Pablo, ¿qué era? Que las almas perdidas escucharan el mensaje de la salvación, y como dice Judas, si fuera necesario, arrebatarlas del infierno con la predicación de la palabra de Cristo. Eso también tiene que estar en nuestro corazón. Analicemos esos aspectos en nuestras vidas. En nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, también habita el deseo fervoroso de salvar las vidas. Es cierto, no serán salvas por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer, pero de cierto sí es que tú y yo debemos tener pasión por el perdido. ¿A cuánto nos duele la situación del perdido? La desgracia del perdido debe dolerle también a una iglesia. La situación del aborto, de la legalización del aborto, de la legalización de tantas situaciones malas y situaciones que solamente degradan al ser humano, debe dolernos como hombres, como seres humanos, como cristianos. Que jovencitos, hombres y mujeres, día tras día pierden su vida o entregan su vida a costa de nada. Que pierden sus días, sus años por nada. Eso debe dolernos. El ir por las calles y ver cómo la gente pierde su vida en el vicio, cómo pierde su vida tras la muerte, cómo pierde su vida tras situaciones vanas. Eso debe dolernos. Y si no te duele a ti que una persona se vaya al infierno, si eso no te causa dolor en tu corazón, mira, debes reevaluar qué tanto amas a Dios. Debes reevaluar si verdaderamente eres hijo de Dios o no. Si no te duele que las almas se pierdan, si no te duele que ellos van a ir al infierno, y venimos plácidamente a escuchar el mensaje, si venimos plácidamente a venir a escuchar una predicación y no nos duele aquel que se pierde en el infierno, ¿qué clase de iglesia somos? ¿Qué clase de cristianos somos?
Debe dolernos, debe dolernos. Y esa era la pasión, o tal vez intento explicar la pasión que había en el corazón de Pablo, en su mente. Sigue diciendo en Hechos 20:24 que él no estimaba valiosa su vida para sí mismo, a fin de poder terminar su carrera. Todos tenemos una carrera, todos tenemos una ambición que perseguir. Bien, déjame preguntarte, ¿qué es lo que tú ambicionas? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres ir en tu vida? Y dice la palabra del Señor, y quiero yo hacer una pregunta aquí muy abierta y muy concreta para los que estamos en este lugar, para los que están en el internet. ¿Cuántos anhelan servirle a Dios de tiempo completo? De tiempo completo. ¿Cuántos al hacer esta pregunta saben en su interior, sí, yo estoy llamado a servirle a Dios de tiempo completo? ¿Cuántos anhelan ir y predicar el evangelio a otra ciudad, a otro barrio, a otra nación? ¿Cuántos tienen en su corazón que deben entregar su vida por completo a la predicación del evangelio? Y no me respondas a mí, respóndeselo al Señor, porque Él es quien pone el querer como el hacer. Desde muy temprana edad, y esta predicación no se trata de mí, pero desde muy temprana edad yo sabía que debía servirle a Dios cada día, cada segundo y cada momento de mi vida. Y estuve así por más de 20 años, como por 23 años, esperando el momento en que Dios deseara enviarme a servirle a Él de tiempo completo. Por más de 20 años lo anhelé, lo anhelaba en mi corazón. Quiero hacerte esa misma pregunta. ¿Tú anhelas servirle a Dios? ¿Tú anhelas predicar el mensaje de salvación? ¿O qué es lo que más anhelamos? ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es la meta que tú estás persiguiendo? No hay nada de malo en anhelar, no sé, tener fama, fortuna y dinero, y está bien, porque tampoco para todos es el llamado, pero ¿qué es lo que más anhelamos nosotros? Sigue diciendo ese versículo: y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solamente del evangelio de la gracia de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo Jesús, el Señor de nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 3: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, pero para nosotros no está oculto ni confuso ahora el evangelio de Dios. A nosotros se nos ha sido revelada la gracia de Dios y el evangelio de Dios. Es nuestro menester entonces compartir el glorioso evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque a ti te fue revelada la salvación del que se pierde. Tú tienes en tus manos la salvación del que se pierde todavía. En tus manos está, en tus manos está. Efesios 6:19 dice: oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Déjame preguntarte algo. ¿Con quién compartiste el mensaje de salvación esta semana? ¿A quién le hablaste de su salvación esta semana? ¿A quién le compartiste que hay un Dios dispuesto a perdonar el pecado esta semana? ¿Cuántas oportunidades te dio Dios esta semana para predicarlo? ¿Lo hiciste? Eso nosotros debemos tenerlo por presente. Hermano Samuel, por favor, ayúdeme con Filipenses 1:27. ¿Estamos predicando nosotros el mensaje de la salvación? ¿Estamos nosotros predicando el glorioso mensaje de Cristo? Filipenses 1:27. ¿Qué dice allí la palabra del Señor?
Amén. ¿Nos anhela honrar a Dios en nuestra vida? ¿Nos anhela honrar a Dios con lo que hacemos, con lo que decimos? ¿Nos anhela glorificar su nombre, extender el reino de Dios? ¿Es un anhelo en nuestro corazón? Esto nos define a nosotros como creyentes. Esto nos define a nosotros como hijos de Dios. El que tú vayas y prediques el mensaje glorioso del Evangelio. Dijo Jesucristo, Mateo capítulo 28, versículos 20, 19, 20, 21. Por tanto, id y predicad el mensaje. Por tanto, vayan y prediquen el mensaje de salvación. Vayan y prediquen el Evangelio glorioso de Cristo a todas las naciones. ¿A quién se lo dijo? ¿A los pastores? ¿A los evangelistas? ¿A los profetas? ¿A los discípulos? Se lo dijo al pueblo de Dios. Es un mandato para ti como hijo de Dios. Yo te quiero decir algo que dice Timoteo, porque el que anhela obispado, buena obra desea. Tú anhelas una empresa, tú anhelas ganar dinero, tú anhelas tener una buena posición económica, está bien, anhélalo. Pero más excelente que esto es anhelar servirle a Cristo. Más importante que anhelar la comodidad en esta tierra es anhelar servirle a Cristo. Es más importante todavía. Es más glorioso para el hombre alcanzar el reino de los cielos que alcanzar el reino terrenal. Es más importante para Cristo. ¿Anhelas tú predicar el mensaje de salvación? ¿Anhelas tú predicar su palabra gloriosa? Primera de Corintios capítulo 3 verso 6. Allí en ese glorioso evangelio que Dios ha plantado en cada uno de sus corazones, mis amados hermanos, ha de crecer. Esa palabra de Dios en nosotros ha de dar fruto y hemos de glorificar a Dios en nuestras vidas. Dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. No es por lo que hagamos nosotros, no es por la forma en que prediquemos, no es por lo que nosotros trabajemos, es porque Dios dará el crecimiento a su iglesia, amados hermanos. No basta con oír, no basta con darnos golpes de pecho, no basta simplemente con obras y con acciones. Hemos de manifestar las obras gloriosas y poderosas de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:19 dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Usted proclama el nombre de Cristo, en sus labios está el nombre del Señor Jesús. Apártese de iniquidad, dice la palabra del Señor. Pero lo que yo quiero destacar aquí es que Cristo conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Iglesia, el mensaje del Evangelio de Cristo debe estar firme en nuestros corazones. Ese es mi anhelo como pastor, ese es mi anhelo como siervo de Dios, que usted crezca en el conocimiento de Dios y de su verdad, que usted se desarrolle como un hijo de Dios fuerte, maduro, que echa por tierra las acechanzas del enemigo, no que usted es llevado por cualquier viento de doctrina. Ese es mi anhelo, que usted en su corazón manifieste la gloria, la gracia de Cristo. Tú y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria. Esa es la meta de todos nosotros. El apóstol Pablo la tenía clara. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Usted fue creado por Él. Por medio de Cristo usted tiene la vida. Por medio de Cristo usted tiene su familia. Por medio de Cristo usted tiene esta iglesia. Usted vive y existe para darle gloria a Él. Toda su vida es para Cristo.
Romanos capítulo 12, verso 1 dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se entregó en su totalidad por ti. Porque Cristo entregó toda su vida por ti. Entrega toda tu vida para Él. Entrega todas tus fuerzas para Él. Entrega toda tu mente para Él. Vive para el Señor. El que anhela obispado, buena obra desea. Por razones como esta es que no pueden andar levantándose profetas y apóstoles por todo lado diciendo que aquí estoy yo, un profeta, un apóstol. ¿Por qué? Porque ese fundamento ya fue establecido en la tierra. Porque ese fundamento ya está establecido. Primera de Corintios 3:11 dice: pues nadie debe poner otro fundamento que el que ya está puesto. No le falta por poner. Esa era la tarea del apóstol Pablo: ir por todo el mundo antiguo colocando el fundamento para que otros llegaran encima y edificaran sobre ese fundamento. Y ese fundamento está basado sobre la piedra angular, que ¿quién es? Es Cristo. Cristo es la piedra angular, la piedra más importante. Esa es la roca de nuestra salvación sobre la cual se edifica la iglesia. Y sobre esa roca Pablo como apóstol, los otros apóstoles y los profetas pusieron el fundamento. De allí en adelante tienen que llegar pastores, evangelistas y maestros y edificar sobre el fundamento que es Cristo. Ese fundamento ya está puesto, dice la Escritura. No tiene que llegar nadie más a hacerlo. Esa fue la tarea de los apóstoles y de los profetas. Nosotros tenemos que empezar a edificar. Edifica tu vida sobre ese fundamento. Romanos capítulo 15, por favor. Verso 21. Porque de esto era lo que hablaba el versículo 20 y 21. Del anhelo y del fervor que sentía Pedro para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque era una meta que él tenía en su interior. Era una meta que él tenía muy propuesta dentro de él. El verso 21 dice: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. La meta y el propósito de la iglesia es que aquellos que nunca han confesado a Cristo como Señor y Salvador puedan entenderlo y puedan confesarlo como Señor y Salvador. Que aquellos que deben ser salvos alcancen ser salvos. Los que no han comprendido, así lo hayan escuchado, puedan apercibirse de ese mensaje glorioso de Dios y decir: aquí estoy, Señor, yo te serviré a ti, mi buen Dios. A partir del versículo 23 dice la Escritura: y por esta razón muchas veces me he visto estorbado o impedido de ir a ustedes. ¿No hay un juguete que sea de felpa para que no suene? Por favor. Por esta razón me he visto impedido de ir a ustedes. Lo que el apóstol Pablo está intentando de manifestar allí es que ese mismo deseo está determinado en toda su carta, con las mismas declaraciones con las que la empezó hace muchos años atrás. Y ese es un deseo que menciona anteriormente en el libro de los Hechos, verso 19, capítulo 21, verso, estoy enredada. Hechos capítulo 19, verso 21. Dice: pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Ese deseo, esa situación de me he visto impedido, ¿a qué se refiere? Se refiere al deseo en su interior de alcanzar su cometido. Pablo tenía en su interior el deseo de alcanzar todo el mundo antiguo antes de ir a Roma. Ese era el impedimento que él tenía. No era que Satanás se le estorbara, no era que Satanás estuviera enfrente estorbando la obra de Dios, porque más poderoso que Satanás es el mismo Cristo. No es eso, pero esa palabra que dice allí estorbado o impedido, dice la versión de las Américas, se refiere a un deseo que lo embarga y por tal razón él corta
los deseos que le sobrevienen en su vida. Antes de él ir a Roma, él tenía una meta propuesta. ¿Cuál era? Predicar el evangelio de Dios por todo el mundo antiguo. Él ya había ido predicando desde Jerusalén, toda la parte de Israel, toda la parte de Asia, de Siria. Él había ido predicando el mensaje de salvación y había alcanzado todas las partes de Macedonia, había alcanzado todas las partes de Grecia inclusive, y él deseaba ir a Roma. Ese objetivo él lo tenía en su mente y él no se distrajo. Por más deseoso que él quisiera ir a Roma, él primero tenía que cumplir una meta. Esto me hace preguntarme a nosotros: ¿qué tan frecuentemente nuestros impulsos y nuestros deseos irrumpen nuestras metas? Usted se establece una meta, usted tiene un objetivo que alcanzar. ¿Cuántas veces otros deseos le impiden llegar a su meta? Usted se establece: bueno, quiero yo ahorrar para comprarme, ¿qué puedo yo decir? Un carro, una moto, para comprar mi casa. Y usted se establece esa meta y usted empieza a ahorrar. Pero en el camino a usted le entró el deseo de: ay, pero es que esta chaqueta está bonita, saquemos de aquí, de este ahorro que estoy haciendo. Ay, pero ahora quiero un microondas, compremos un horno microondas del ahorro de la casa. ¿Cuántas veces nuestras metas se ven irrumpidas por ese tipo de deseos? ¿Qué tanto renuncias o qué tanto abandonas tus objetivos por razones que no valen la pena? Tienes el deseo y tienes el anhelo en tu corazón y renuncias a él. ¿Qué tan frecuentemente pasa eso en tu vida? Bien, si la medida es alta, difícilmente estarás en el lugar que debes estar cuando llegues a anciano, cuando llegues a viejo. Si renuncias a las metas constantemente por causa de los deseos, difícilmente llegarás a estar donde deseas estar algún día. Hoy te propones la meta en el Señor, de querer alcanzar una meta en Él, pero si renuncias en el camino, jamás alcanzarás a llegar. Puedo yo decir también que cuando nos casamos, juramos delante de Dios y de muchos testigos que solamente la muerte nos separaría, que solamente la muerte nos daría la separación. ¿Qué tan fácil tú renunciarás a esa meta por un deseo vano en tu corazón? ¿Qué tan fácil renunciarás a la meta de llegar hasta anciano con tu esposo o con tu esposa por causa de un deseo vano de tu carne? Muchos han renunciado al privilegio de llegar a ancianos con su esposa, con su esposo. ¿Por causa de qué? De vanidades solamente. Y en eso no hay gloria alguna, en eso no hay alabanza alguna. ¿Cuántos establecen la meta de ser profesionales? ¿Cuántos establecen la meta de matricularse en una carrera universitaria y llegar a ser ingenieros, doctores, enfermeros, arquitectos o bueno, cuanta profesión haya? Pero ¿cuántos en el camino de su profesión renuncian a su profesión, renuncian a su carrera porque algo más les llamó la atención? Yo conozco personas que han empezado hasta 3 y 4 carreras y ninguna han terminado y tienen deseo de renunciar a la que tienen todavía. ¿Usted conoce personas así? Sí, las conocemos. Personas que han renunciado a sus hogares, personas que han renunciado a sus metas, personas que han renunciado a sus profesiones. ¿Todo por qué? Por deseos vanos. En eso no hay gloria. Hay gloria en persistir, hay alabanza en el alcanzar el objetivo inicial. ¿Cuántos de nosotros nos hemos planteado desde el principio llegar a ancianos y perder nuestra vida y dar nuestro último suspiro amando a Dios? ¿Cuántos renunciarán a ese objetivo por deseos vanos? ¿Cuántos han renunciado
a amar a Cristo, a seguirlo a Él por deseos vanos. ¿Cuántos lo han hecho en el pasado? ¿Cuántos están tomando esa decisión hoy? ¿Cuántos seguirán tomando esa decisión el día de mañana? Renunciar a Cristo, ¿por qué? ¿Por causa de qué? De deseos vanos. En eso no hay gloria, mis amados hermanos. ¿Cuántas personas al cabo de sus vidas, al final de sus vidas, son simplemente producto de las circunstancias y no de un objetivo propuesto, no de una meta alcanzada? Preguntemos a nuestros padres, preguntemos a nuestros abuelos, preguntemos a nuestros viejos: el lugar en el que tú estás, ¿tú te planteaste ese lugar o simplemente llegaste allá por rebotes de la vida, por consecuencias, por resultado de la vida? ¿A dónde quieres tú llegar con Cristo? ¿A dónde quieres tú llegar con Él? ¿A donde la vida te lleve? ¿A donde las circunstancias se alcancen? ¿O estableces en tu corazón y en tu mente alcanzar una vida madura en Cristo, y que cuando lleguen tus años de vejez, tus días de vejez, tú digas: hasta aquí soy un siervo del Señor y lo seguiré siendo hasta el día en que el Señor me llame? Bien, hoy yo te propongo: establece en tu corazón esto. La meta que estableciste el día que conociste al Señor, la meta que estableciste en tu corazón el día que conociste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, vuélvela a reavivar esta mañana y di: hasta el último de mis días le serviré a Cristo. Ese tipo de pasión debe envolver el corazón del cristiano. Ese mismo tipo de pasión y esa misma tipo de mente y de meta debe envolver el corazón del creyente. Y es que esto nos permite analizar nuestro camino, amados hermanos, en Cristo. Pregúntate por un momento: ¿hasta qué edad estás pensando servirle a Dios? ¿Hasta qué edad estás pensando servirle al Rey de Reyes? Bueno, yo cuando cumpla, no sé, 50, 60, 70 años, hasta allá dejaré de ser cristiano. Ya de ahí para allá viviré mi vida a mi antojo. ¿Qué meta tienes tú con Cristo? Pregúntate y respóndete esta mañana: ¿qué meta tienes tú con Cristo? Si dependiera de tus convicciones, ¿hasta dónde te llevarían esas convicciones? La forma en que tú crees en Dios, ¿hasta dónde te llevarán en la vida? Hay quienes la fe no les alcanza para 10 o para 15 años. Dijo Dios, Jesucristo, hablando acerca de seguirle a Él como Señor y nosotros como sus discípulos: el que desea amarme y no ama más a su Hijo, al Hijo de Dios, que a su propia vida, que a su propia familia, no es digno de ser mi discípulo. Siéntate y analiza los costos, a ver si puedes edificar tu casa. Siéntate y analiza aquel rey que viene contra ti. Él viene contra ti con 10,000 y tú solamente tienes 1,000 personas. Si no tienes la fuerza suficiente para vencerlo, ve prontamente y haz ofrendas de paz. Analicemos nosotros. Pregúntate esta mañana: ¿hasta qué edad quieres llegar con Cristo? Era la pasión que había en Pablo. Era la pasión que había en Cristo. Imagínate tú diciendo, o que el Señor Jesucristo estuviera diciendo: bueno, yo iré y hasta donde me alcancen las fuerzas. Si yo no alcanzo, pues que Dios envíe sus ángeles y me salve, porque ese camino es muy duro. Y hemos planteado muchas veces a Jesucristo como un ser doliente allá en el huerto de Getsemaní, diciendo: Señor, ten piedad de mí, porque no alcanzo. Haz tu voluntad y no la mía.
Ya no tengo fuerzas para ir al Calvario. Y planteamos a Cristo como un ser doliente allá, sin fuerzas. No, lo humanizamos demasiado. Cristo tenía una convicción profunda. Él sabía que debía llegar hasta la cruz del Calvario. Él sabía que tenía que llegar hasta la cruz y morir en la cruz del Calvario. Jesucristo no estaba dispuesto a renunciar ni un solo día por ti. Jesucristo estuvo dispuesto a mantenerse firme cada segundo y pese a cada circunstancia para que tú fueras salvo. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo mismo por Cristo? ¿A vivir cada segundo por Él? ¿A vivir y a experimentar cada circunstancia para Él? Que cada latido de tu corazón sea para Él. Que cada pensamiento de tu sinapsis sea para Él. Que cada movimiento de tus músculos sea para Cristo. Que cada pensamiento y cada anhelo que haya en ti sea para Él. Que ese sea el anhelo de esta iglesia, servirle a Dios donde quiera que Dios nos lleve. Debe anhelar nuestro corazón servirle a Dios. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué tanto te maravilla el amor de Cristo? ¿Qué tanto te sorprende Dios hoy en día? Después de 10 años, después de 15 años en el Evangelio, ¿qué tanto te sorprende Dios? ¿Anhelas venir a la iglesia? ¿Anhelas servirle a Dios? Miren, hace 8 días estaba yo lejos de este lugar. Y no es porque mi familia esté acá solamente. Sí, tenía muchos anhelos de venir a encontrarme nuevamente con mi familia. Y estaba ya predicando la palabra del Señor. También estaba en una iglesia. Pero mi corazón y mi anhelo era estar aquí, donde Dios me ha puesto, donde Dios nos ha llamado para exaltar y glorificar su nombre. ¿Todavía te anhela encontrarte con tu Señor? ¿Todavía te anhela entrar en su presencia y decirle: Señor, aquí estoy yo? ¿Todavía te anhela entrar en el aposento alto y decirle: Señor, este es nuestro tiempo, este es nuestro momento, es el momento tuyo y mío solamente, de nadie más es este momento? ¿Te anhela todavía venir a la iglesia o solamente vienes por compromiso? ¿Todavía el Señor te sorprende con su amor? ¿Todavía ves a Cristo en cada faceta, en cada parte de tu vida? ¿Cuánto te asombra el Señor? Lo que quiero preguntar de fondo es: ¿cuánto anhelas su presencia? ¿Cuánto anhelas a Cristo? Pablo decía: ya no vivo yo, ya no me anhela mi vida, ahora me anhela vivir por aquel que dio su vida por mí. Ahora me anhela entregar todos mis días, todas mis fuerzas, todos mis pensamientos por aquel que dio su vida por mí. Y si he de perder la vida predicando el Evangelio, y si he de perder la vida estableciendo el fundamento hasta lo último de la tierra, bien lo haré, porque mi vida obtiene su mayor ganancia en Cristo. Porque tu vida sin Él no vale nada. Y si no piensas de esa manera, y si no ves tu vida en las manos de Cristo, y si no ves tu vejez, si no ves tus años dorados en Cristo, ¿qué es lo que te anhela, iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que nos anhela estando en Él? Contéstame esto. Después de tantos años en el Evangelio, ¿tu corazón es movido por su presencia? Después de tantos años con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con aquel hombre, con aquella mujer que Dios te dio, después de todos estos años, ¿todavía brillan tus ojos por él, por ella? Llevamos 5, 10, 15, 20 años, 30 años. ¿Todavía sientes esas mariposas en tu estómago por tu esposo, por tu esposa? ¿Todavía tu corazón late de llegar a casa y encontrarte nuevamente con tus hijos y con tu esposa?
¿O ya perdiste el amor por ese hombre o por esa mujer? ¿O ese amor en ti se está muriendo? Dime cómo es. Dime cuál es el precio de eso. ¿Anhelas llegar a casa después de cada jornada de trabajo? Con esto simplemente quiero yo preguntar: ¿anhelas volver a la iglesia cada vez que hay servicio? ¿O ya no te interesa volver a los cultos? ¿Anhelas venir a encontrarte con tu Señor y alabarlo y exaltarlo y cantarle con todas tus fuerzas? ¿O ya no te interesa amar a Cristo? ¿O ya hemos perdido la pasión por Dios? ¿O nuestro amor por Cristo se está debilitando? Iglesia, ¿amas a tu Señor? Que no se nos tenga que decir como una de las iglesias de Asia Menor: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Mira, más allá de que sea una simple responsabilidad mía, más allá de un mero compromiso con la iglesia, con ustedes y con el Señor, pero terminado este culto, mi corazón y mi mente se enfocan en un solo objetivo: en la siguiente oportunidad, en el siguiente día, que yo podré venir y juntos alabemos al Señor a una sola voz. Terminamos este servicio y mi mente ya está pensando en el martes. Terminamos el martes y mi mente ya está pensando en el domingo. Salgo hoy de este servicio y mi anhelo es encontrarme el día de mañana con un grupo de estudio bíblico que tenemos. Termino el lunes y ya pienso en el martes. Termino el martes y ya estoy pensando en ir a visitar a mis hermanos, en llamarlos, en preguntar cómo están, en averiguar cómo está su vida espiritual, en averiguar cómo están sus hogares, en saber si se están amando todavía como pareja, en saber si están amando a Cristo o su amor se está debilitando. Mi anhelo es estar con la iglesia. Dime, ¿este lugar todavía te anhela? ¿O han pasado los años y ese amor se está debilitando? Tu corazón, dime, ¿todavía lo mueve Cristo? ¿O ya su amor no te alcanza? ¿O ya su amor no te embarga? Pero quisiera más bien que tú hicieras un análisis profundo esta mañana. ¿Amas profundamente a Dios verdaderamente? ¿Cuánto anhelas su presencia? Iglesia, ¿cuánto anhelamos la presencia de Dios? Es cierto, la Biblia dice: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita este lugar. Pero cuando el pueblo del Señor se junta y a una sola voz glorifican a aquel que vive y que reina, Dios es exaltado en las alabanzas de su pueblo. Dios es glorificado en la reunión de su iglesia. ¿En cuántos de ustedes el amor de Cristo se ha apagado? ¿Cuántos de ustedes estarían contemplando la idea de desistir en el camino del Señor? ¿Cuántos de ustedes, al pensar en el futuro, tienen un pequeño espacio en su mente de decir: sí, tal vez algún día me aleje de Cristo, tal vez algún día le dé la espalda a mi Señor? Responder estas preguntas es de suma importancia para el creyente. De manera honesta y de manera concreta, es de suma importancia que respondamos estas preguntas. Pregúntale a Cristo si Él estaba dispuesto a renunciar a ti. Pregúntale a Pablo si estaba dispuesto a renunciar por uno solo de aquellos gentiles. No, mis amados hermanos.
¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, han sido persuadidos de lo malo? ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, teniendo la mano en el arado, voltean a mirar y hay un anhelo en el corazón que tratamos de ocultar o que tratamos de dominar? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a expirar en manos de nuestro Salvador? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestro último suspiro en manos de Cristo? Marco Fidel Ramírez, ya me acordé su nombre. El martes intenté hablar de él, no me acordé su nombre. Marco Fidel Ramírez. Él era un pastor en la época de los 80 y de los 90 en Bogotá. Hoy en día pudo reabrir su iglesia nuevamente y es concejal de Bogotá. Pero él decía en alguna oportunidad, porque vale la pena servir al Señor. ¿Será que todavía albergamos en nuestro corazón la leve esperanza de vivir como queremos? ¿Será que todavía albergamos en nuestro corazón, como dice la gente, ir y darnos una canita al aire y volver? ¿Cuántos anhelan? ¿Cuántos han sido persuadidos de eso? Porque seamos sinceros, permanecer santos, permanecer para Cristo, vivir para Él, y que al lado esté una persona que vive su vida en sus placeres y que hace tantas cosas para sí mismo. Dice que el corazón y el alma de Lot era atormentada por esos placeres. Les voy a contar una anécdota, mis amados hermanos. En el año de 1998 o 99, aproximadamente a mi edad de 18 años, yendo yo de gira con un misionero colombiano, sí, pero íbamos de gira misionera por los llanos orientales, estando a orillas de un río que se llama el río Pauto. Tiene una desembocadura en el río Meta. Estando yo allá, un pastor me hizo una pregunta. A mis 18 años de edad me dijo: Daniel, ¿cuánto amas a Dios? Le dije, bueno, sinceramente callé por un segundo y le dije: ¿sabes? Lo amo con todas las fuerzas de mi corazón. Me hizo otra pregunta, me dijo: ¿y hasta cuándo estarás dispuesto a vivir para Él? Miré hacia adentro mío, de mi interior, de mis pensamientos, de lo más íntimo, personal, y dije: ¿sabes? Quiero vivir toda mi vida para Él. Y era solamente un chico de 18 años que ni siquiera sabía lo que quería, pero sabía que iba a vivir para Dios toda mi vida. Quiero transferir estas mismas preguntas para ti esta mañana. Dime, ¿cuánto amas a tu Señor? ¿Cuánto amas a Cristo? Respóndete a ti mismo, a ti misma esta mañana. ¿Hasta cuándo estás dispuesta a ir con tu Señor, con tu Salvador? Es que tú no debes vivir tu vida como la vive el hermano de al lado, como la vive el vecino en la cuadra. No vivas tu vida como el otro, no mires al otro para copiar sus comportamientos. Mira a Cristo y síguelo a Él. Mira a Jesús, que te ha dado ejemplo de vida, y síguelo a Él. Ten tus propias convicciones delante de Dios. ¿Cuántos anhelan servirle a Él? ¿Cuántos anhelan vivir sus vidas para Él? ¿Cuántos anhelan vivir sus días para Él? ¿Qué pasó con ese anhelo que tuvimos al empezar? Dice el apóstol Pablo en este versículo: por esta razón, versículo 22, por esta razón muchas veces me he visto impedido. ¿Pero cuál razón? La razón está en el versículo 20. Me esforcé por anunciar el Evangelio. Te esfuerzas por anunciar
el Evangelio de Cristo? ¿O el Evangelio de Cristo es simplemente un relleno en tu vida? ¿O el Evangelio de Cristo, vivir santamente para Él, vivir rectamente para Él, es simplemente un relleno, una moda en nosotros? Porque seamos honestos, muchos llegamos a Cristo cuando ser cristiano era una moda. Esa era la motivación que tenía el apóstol Pablo. Y hasta que Pablo no alcanzara su meta, él no iba a ir a Roma. Él tenía el deseo, pero hasta que él no alcanzara su meta de predicar el Evangelio por toda Macedonia y Acaya y Asiria. Actualmente son los países conocidos como, Macedonia Menor, como Arabia, como Croacia. Todo ese sector, para los que tienen claro en su mente el mapa mundi, desde Egipto, toda la parte del Asia Menor y la parte sur de Europa, fue por donde el Evangelio de Cristo fue predicado. Es hora de recordar lo que dice en el capítulo 13, versículo 11 de Romanos. Dice Dios allí: hagan esto conociendo que el tiempo ya es hora de despertarse del sueño, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando creímos. Levántate del sueño, vive en paz, dice según Primera de Tesalonicenses 4:11. Vive en paz, levántate del sueño y sirve a tu Señor. Vive para Él. Vive para tu Señor.